Buenas tardes, amigos y amigas. Desde el equipo de Naturalistas Chile les damos la bienvenida a nuestro 18º ciclo de charlas de cuarentena conciencia. Antes de comenzar, es de nuestro agrado comentarles que hemos hecho una alianza con Surciencia, la cual tiene un 15% de descuento en el libro Dinosaurios de Chile, pasado y presente, desarrollado y escrito por 4 paleontólogos chilenos. Este es el primer libro dedicado exclusivamente a los dinosaurios de nuestro país. Se invita Se invita al Chile desconocido antes de la historia, partiendo por la pregunta, ¿qué son los dinosaurios? El texto repasa sus orígenes y evolución en nuestro territorio, por las distintas eras geológicas, hasta su presente. Cualquier duda, consulta, comunicarse al correo de surciencia@gmail.com o a su Instagram, @sur-ciencia. El día de hoy tenemos a Álvaro Lizama, testista de arqueología de la Universidad de Chile, integrante del núcleo de investigación de Tahuatahua y asesor en el proyecto de colecciones del Museo Escolar de la Laguna de Tahuatahua. Muchas gracias por ver nuestros directos. Hola, buenas noches. Eh, Como ya me presentaron, soy Álvaro. Hoy les voy a hablar sobre la antigua laguna de Tahuatahua, que es una laguna que existió en Chile central durante miles de años y es un sitio tremendamente fascinante por su patrimonio arqueológico y paleontológico, que lo hace muy especial a nivel sudamericano. Bueno, antes de comenzar de hablar de la laguna de Tahuatahua, primero quisiera hablarles del contexto que hace tan particular a este sitio. Eh, los sitios arqueológicos que hay allí son muy tempranos en términos de temporalidad, son muy antiguos. Esto lo posiciona dentro de la etapa que se conoce como poblamiento americano. De hecho, es el sitio más antiguo de todos los sitios arqueológicos de Chile central. A grandes rasgos, para hacerles un contexto, para quienes no lo tienen muy claro, el poblamiento americano ocurre aproximadamente entre 20.000, 15.000 años, van variando las fechas dependiendo de los autores, desde Siberia, lo que sería la parte oriental de Rusia, hacia América del Norte, como ven en el mapa, entran por Alaska, que es lo que se conoce como Beringia del Este, y las poblaciones que ingresan, estos primeros americanos, se topan con un panorama climático y ambiental muy particular, que es el que se conoce comúnmente como la era del hielo. Esta era del hielo está situada en la época del Pleistoceno, que es una época geológica, es decir, un periodo de tiempo con el que se divide la historia de la Tierra. Bueno, en este Pleistoceno ya está acabando. Aquí estamos hablando aproximadamente de una fecha de hace 15.000 años antes del presente, donde estas poblaciones humanas se encuentran con hielo en muchas partes del mundo. La mitad de Norteamérica, por ejemplo, lo que pueden ver en la primera flecha amarilla, lo que está inmediatamente debajo de la primera flecha amarilla, estuvo cubierto de hielo. Capas y capas de hielo, glaciares, que eran prácticamente impenetrables, previo a los 15.000 años. Pero una vez que llegamos a este hito de tiempo, estos hielos comienzan a retroceder. El clima cambia, la temperatura se eleva, entonces paulatinamente se empiezan a abrir pasillos en estos campos de hielo por donde las personas pueden transitar. De hecho,
este evento es tan significativo que permite que las poblaciones humanas que estaban habitando allí se dispersen por todo el continente. Desde Alaska comienzan a bajar a todo el resto de Norteamérica y paulatinamente hacia Centroamérica y luego América del Sur. Entre los territorios más australes que hay en América del Sur están los de Patagonia, y un poco más arriba, en la zona central de Chile, está Tahuatahua, que es un sitio que tiene, tiene un sitio llamado Tahuatahua 1, que tiene una fecha de 12.600, 12.500 años antes del presente. Bueno, este contexto de un clima tan adverso, donde las poblaciones se están moviendo y colonizando nuevos territorios, es muy significativo en la relación que se hace con los animales. A propósito, les quería compartir un breve fragmento de un mito del pueblo de los Paiutes, que se interpreta que narra como una situación muy parecida a esto. En el camino delante de ellos, el hielo se había formado y subía tan alto hasta tocar el cielo. Las personas no podían cruzarlo. Un cuervo voló y golpeó el hielo, consiguiendo irritarlo. Un coyote dijo: estas pequeñas personas no pueden atravesar el hielo. Otro cuervo apareció volando hacia el bloque de hielo y consiguió hacer que las grietas fuesen más profundas. Entonces el coyote dijo: inténtalo de nuevo, y de nuevo. El cuervo volvió a volar, precipitándose al hielo, y esta vez consiguió romperlo. Entonces la gente pudo pasar al otro lado. Este fragmento quiero que lo tengan en la memoria, porque lo voy a retomar más adelante en la presentación. Va a cobrar un significado muy especial a partir de lo que les voy a mostrar que ha sido encontrado en Tahuatahua. Bueno, en esta era del hielo se caracteriza principalmente porque hay animales, en su mayoría extintos, que se conocen como megafauna. Estos vertebrados se definen como aquellos que tienen una masa corporal de a lo menos 45 kilos. Es decir, estamos hablando de animales de la talla de un caballo, de un elefante, de un mamut, de un oso. Por ejemplo, los animales que están ilustrados en esta diapositiva habitaron América. En Chile habitaron animales muy similares a los elefantes, que se llaman gonfoterios, que se encuentran en Tahuatahua, además de caballo americano, como los que están ilustrados en esta diapositiva, y ciervos también, que hoy en día están extintos, que son muy parecidos a los ciervos que uno puede ver en Norteamérica. Bueno, esta megafauna es muy importante en el tema de Tahuatahua y del poblamiento en general, porque si hacemos un retroceso a cuando estábamos en el colegio y nos enseñaban sobre el poblamiento de América, quizás el tema más común del que hablaron en ese momento era de que habían bandas de cazadores recolectores altamente especializados en perseguir a estos animales y cazarlos. Como que básicamente esa era su actividad cotidiana, su menú era 100% mamut y caballo, de una manera muy caricaturesca. Hoy en día sabemos que eso no era tan así. Estos cazadores ciertamente aprovecharon a estos animales, pero no eran todas las opciones que estaban siendo utilizadas. Esta megafauna en Tahuatahua se encuentra en harta variedad y número, como les comentaba, de estos confoterios, que son como elefantes, caballos americanos y ciervos. Y Tahuatahua está ubicada en la zona central de Chile. Tahuatahua está en la región de O'Higgins, y esta imagen satelital que están viendo en este momento corresponde a la actual cuenca, que tuvo una laguna que existió desde hace por lo menos 40.000 años, probablemente mucho más antigua que eso, y persistió por miles y miles de años. Esta laguna tuvo unas dimensiones de tamaño, pero gigantescas. Si se fijan en la diapositiva, van a ver que hay cordones montañosos que van rodeando, circundando como el borde que tuvo la laguna, circundan el perímetro. Entonces pueden ver las dimensiones que tuvo este lugar.
y toma el nombre de... o sea, esta cuenca actualmente está ocupada por varias localidades, principalmente por la de San Vicente Tahuatahua, que es el gran manchón blanco que se ve arriba. Y la laguna, junto a los sitios de Tahuatahua 1 y Tahuatahua 2, estuvieron ubicados como justo debajo del cordón montañoso que se ve en el medio. Tahuatahua 1 es un sitio que tiene 12.600 años aproximadamente antes del presente. Este sitio fue descubierto durante los años 60, específicamente el 67, y Tahuatahua 2 es un sitio que se descubrió unos 20 años después, con una fecha más o menos similar, pero un poco más reciente. Ambos sitios son muy importantes porque tienen esta fauna extinta que les comentaba, en asociación directa con presencia humana, con actividad humana. Estos animales se presumen que fueron cazados y consumidos por los cazadores que habitaron este lugar y que a su vez son los cazadores más antiguos de la zona. Actualmente no hay sitios más antiguos que eso en la zona central de Chile, pero sí hay otros sitios más antiguos en Chile, como Monteverde, que está en Puerto Montt y tiene una fecha cercana a 14.000 años. Bueno, estos sitios están en común ubicados más o menos en lo que hubiese sido la ribera de la laguna en ese momento. Como les mencionaba lo del Pleistoceno y esta era del hielo, cuando estamos hablando de la ocupación de Tahuatahua 1, estamos hablando de un clima frío, un clima muy frío, muy lluvioso, donde la laguna debió haber sido abundante, pero eso comienza a perder fuerza, porque el clima está cambiando, está subiendo la temperatura, entonces está paulatinamente haciéndose más cálido, que es lo que se observa con fuerza en Tahuatahua 2, que es el otro sitio muy cercano, donde también hay fauna extinta asociada a seres humanos, pero que a partir del registro del polen que se ha podido observar, se sabe que en ese momento ya el clima era mucho más seco, mucho menos lluvioso, la laguna estuvo muy restringida en tamaño, quizás hasta en algún momento se pudo haber reducido tanto hasta secarse y luego volver. Esta laguna tuvo muchos momentos de fluctuación en su tamaño. Podía agrandarse, podía achicarse, pero Tahuatahua 1 es una laguna que estaba más o menos extendida en el espacio. Y esta laguna sostenía un ecosistema muy particular. No solamente habían confoterios como el de la Ilustración o el caballo americano que se ve acá, o el ciervo. Había una infinidad más de animales y de vegetación de la que recién estamos teniendo una noción mucho más concreta de cuáles eran. En particular de los animales. Las últimas investigaciones que se han hecho respecto al patrimonio de estos sitios están enfocados en la fauna. Pero, por ejemplo, todo lo que es la vegetación, qué recursos vegetales pudieron haber explotado estas poblaciones humanas, hasta ahora queda en la conjetura. Es difícil pillar esas evidencias en la zona central, no se preservan muy bien, pero es un punto que hay que explorar y se hace muy necesario. Además de los sitios de Tahuatahua 1 y Tahuatahua 2, esta laguna tiene otros sitios arqueológicos que son mucho más recientes, como el cementerio de Cuchipuy y el de Santa Inés, que tienen 8.000 y 6.000 años respectivamente. Estos sitios arqueológicos son muy importantes también porque muestran cómo las poblaciones humanas siguieron habitando esta laguna durante miles de años. O sea, el registro más antiguo que tenemos es el de 12.600, y luego 11.700, 8.000, 6.000. La gente sabe que esta ribera de la laguna es un buen lugar para habitar, hay muchos recursos, puede mantener esta población. Dentro de Tahuatahua 1, que es el sitio del que voy a hablar principalmente, que es el que ha sido más trabajado, aproximadamente a los 2 metros se encontraron restos óseos de fauna extinta, confoterios principalmente,
que son los huesos que pueden ver acá en la foto. Esta foto es de Tahuatahua 2, pero es muy similar a lo que se debió haber visto en Tahuatahua 1. Grandes osamentas de gonfoterio, de grandes dimensiones, muy pesadas, y que entre medio de estos huesos de fauna extinta, habían otros restos de otros organismos, como lo son los caracoles que pueden ver aquí en la ilustración, eh, y fauna menor, vertebrados menores como roedores, aves, anfibios, peces, una infinidad tremenda de material. Y además, entre medio de todo ese revoltijo de huesos, se encontraron instrumentos líticos. Estos son instrumentos de piedra tallados por seres humanos que funcionan como herramientas. Pueden funcionar, se pueden fabricar cuchillos, se pueden fabricar puntas de proyectil, raederas y una gran variedad de instrumentos. Estos son algunos de los instrumentos líticos que se recuperaron de Tahuatahua 1. En su mayoría son de sílice, hay algunos de obsidiana, y que están en directa relación, en directa asociación con estos restos de fauna extinta, como les comentaba. Por ejemplo, hay unos huesos como este más o menos redondeado que pueden ver en la diapositiva, que es lo que sería el tobillo de un caballo. Es un astrágalo. Este hueso tiene una marca de corte. Si se fijan bien, tiene una línea que atraviesa toda esa zona que corresponde a la articulación. Esa línea solamente pudo haber sido producida por una herramienta lítica, no pudo haber sido producida azarosamente, además que está en una ubicación anatómica muy sugerente de que algo querían cortar. Y como una faceta es un lugar de articulación, posiblemente lo que se estaba cortando ahí era tendón, carne para separar la pata del resto de la pierna. Asimismo, también hay otros huesos de fauna extinta en este sitio, con modificaciones similares o también percusiones como los que están en la figura A, que son golpes que se hacen con herramientas líticas sobre la superficie del hueso. Y entonces este sitio, cuando se descubrió en los años 60, fue un bombazo. Fue una evidencia indiscutible de la asociación entre fauna extinta y seres humanos durante el Pleistoceno, durante esta época de 12.000 años de antigüedad. Y el investigador responsable que descubrió este sitio, que es don Julio Montané, de hecho pudo publicar estos primeros resultados en la revista Science en el año 67. Un trabajo muy pionero que fue fundacional en toda esta trayectoria de investigación. Bueno, este sitio de Tahuatahua 1 al principio se fue interpretando como que pudo haber sido un sitio de matanza o de, de procesamiento de fauna cazada, y paulatinamente, al ver también la evidencia lítica, eh, se, ha, se ha reinterpretado este sitio como que tiene un componente habitacional. La gente realiza otras actividades aparte de cazar. Están realizando mantenimiento a sus herramientas de piedra. No se limitan solamente a trabajar los animales. Estas son algunas de las ilustraciones que hemos publicado recientemente con mi equipo de investigación del Núcleo de Investigación de Tahuatahua sobre la fauna extinta que se ha recuperado del sitio. A la izquierda pueden ver una figura llena de huesos de caballo americano. Este caballo, como habíamos visto en la ilustración anterior, es diferente al caballo que conocemos hoy en día. Es un caballo que se extinguió y que fue muy aprovechado por las poblaciones humanas del pasado en Sudamérica, como lo vimos a través de los huesos del tobillo, que tienen estas marcas de corte, pero que además se recuperaron otros. Son huesos muy pesados, pero muy bien preservados. También al medio pueden ver algunos huesos de confoterio, que son estos animales muy similares a los elefantes que conocemos hoy en día, que también fueron aprovechados por estos seres humanos. Sus huesos pesan muchísimo, estamos hablando de kilos, muy, muy pesados, y representan distintas partes del esqueleto. Se recuperaron dientes, se recuperaron defensas, que son lo que comúnmente se llaman colmillos de estos confoterios.
Y también se recuperaron huesos de un ciervo muy particular, que de hecho, como pueden ver, también se recuperó el asta completa, que son estas cornamentas que tienen los ciervos, que son muy llamativas y que permite identificar al animal como un ciervo distinto a los que se conocen hoy en día. Bueno, aparte de toda esta fauna extinta, como les comentaba, entre este revoltijo de huesos que se encontró en el sitio, también hay mucha fauna menor. Hay peces, hay reptiles, hay aves acuáticas, aves más de un hábito arborícola, hay anfibios, roedores, hay una gran diversidad de fauna menor. En términos numéricos, esta fauna menor, estos vertebrados pequeños, son muchos más abundantes en el registro óseo que hay del sitio. Estamos hablando de miles y miles de huesos, sin exagerar. Casi 5.000, 6.000 huesos. Es mucho el material que se recuperó de ese sitio. Y no es casual. Para que se fosilice un esqueleto, para que se preserve por tanto tiempo, tienen que ocurrir condiciones muy particulares en el espacio para que no se destruya. Entonces, que tengamos una cantidad tan gigantesca de esta magnitud de cada uno de estos animales, habla de que estamos viendo solo la punta del iceberg. Estamos viendo una pequeña muestra de todo lo que habitó en la laguna durante ese periodo de tiempo. Contarles sobre algunos de los animales que han sido identificados para este sitio. Primero, los mamíferos. Lo que más hay de mamíferos son roedores. Algunos podrán conocer al coipo, el famoso animal que ha sido caricaturizado como forestín. También está el degú, en varias variedades de su especie. También se ha identificado yaca, roedores más pequeños, y también zorro. Zorro pulpeo fue identificado para este sitio. Cada uno de estos animales se identificó a partir de distintas unidades del esqueleto. El zorro, por ejemplo, de una mandíbula, los roedores a partir de sus dientes, y así se fue identificando este conjunto de animales. La mayor parte de los roedores que les mostré son de hábito terrestre, son fosoriales, por ejemplo, el degú vive en galerías, también hay cururos, viven en tierra firme. Y Tahuatahua 1 estamos hablando de una playa, una ribera de esta laguna. Entonces, muy llamativo el cómo estos animales de un hábito fosorial, de vida subterránea, en tierra firme, llegaron a esta ribera. El coipo tiene más sentido porque es un animal que vive tiene un hábito acuático muy, muy marcado. Y también lo que más hay en este sitio por lejos son aves. Aves y muchas aves, principalmente aves acuáticas. Patos, hay una inmensa variedad de patos. Tenemos patos jergones, tenemos el pato, bueno, está el pato jergón grande, el chico, hay otras variedades de pato también. Hay taguas, hay aves zambullidoras, o sea, la laguna tenía una tremenda diversidad de avifauna. Y también se identificaron aves no acostumbradas al hábito acuático, como las tórtolas nativas, o el águila mora, una ave rapaz en el sitio no había previamente. Esta ave fue identificada recién el año pasado. Entonces es un descubrimiento muy reciente que va cambiando poco a poco la lectura del sitio. Tahuatahua 1 por mucho tiempo fue un sitio de megafauna, o sea, de fauna extinta con seres humanos. El resto de los vertebrados y los invertebrados no pasó nada. Hasta que recientemente se comenzó a ser retrabajado y ahora tenemos más información al respecto. También hay restos de culebra nativa, de los cuales en Sudamérica no hay para esta época, en términos de registro paleontológico. O sea, es un descubrimiento excepcional. En la culebra encontramos vértebras.
que a partir de su forma pudimos saber de que pertenecían a este animal y no a otro. También lo que hay en una gran abundancia en la laguna son anfibios, principalmente ranas chilenas. La rana chilena es un depredador voraz que tiene un rol muy importante en el ecosistema de esta laguna porque es una especie que puede depredar sobre aves, puede depredar sobre roedores, o sea, le hace a todo prácticamente. Y también peces de agua dulce, lo cual es un golazo porque los peces de agua dulce no tienen un gran registro trabajado en paleontología y en arqueología acá en Sudamérica, especialmente pejerreyes, que es lo que eh, hemos encontrado en la laguna, por lo menos para este periodo de tiempo que estamos hablando, que es el Pleistoceno. Entonces tenemos pejerreyes de agua dulce también presentes acá en la laguna, y los pejerreyes también tienen su propia relevancia en el ecosistema, porque ellos depredan sobre otros peces y a su vez depredan sobre el caracol que les mostré en las fotos anteriores, que es un caracol de agua dulce. Eh, bueno, todos estos huesos tienen que ser trabajados una vez sacados de la tierra. Estos huesos, una vez que son excavados, pasan por lo que se llama un arnero, que son este cajón con una malla que ven arriba a la izquierda, que es donde se va filtrando la tierra hasta que queden solamente los huesos y los caracoles en la malla. Y eso es lo que posteriormente es llevado a analizar. Va a revisar algún paleontólogo, algún arqueólogo, y va a poder identificar qué animales estuvieron presentes en este sitio. Por ejemplo, la mayor parte del material viene revuelto, como lo que ven abajo a la derecha, huesos con conchas de distintos animales. Entonces, es un trabajo muy detallista poder ir separando uno por uno e ir identificando de qué animales estamos hablando. También hay una gran abundancia de caracoles de agua dulce, que de por sí también son muy informativos. Estos caracoles de agua dulce son abundantes, te habla de que el ecosistema, que sea el clima, tenía condiciones muy favorables para su crecimiento. En cambio, si estos caracoles tienen un bajo número en el registro de algún lugar de la laguna, te está hablando de que las condiciones en ese lugar eran adversas, en ese momento eran adversos para la proliferación de estos caracoles. Entonces, cada animal no es solamente que se identifique y chao, ahora sé que estoy hablando de un caracol o de un pato, sino que te entrega una información adicional que te permite identificar cómo era el ecosistema de ese momento, cómo eran las relaciones entre los animales y también entre los seres humanos. Ahora, ¿cómo se hace este trabajo? ¿Cómo saben que tiene alguna metodología? Esto es lo que les voy a hablar en este momento. Por ejemplo, yo particularmente he revisado los roedores del sitio. Y lo que hay en gran abundancia son degus. Muchos degus en todas sus variedades continentales. Es un roedor muy particular por su conducta, por su registro, que es muy bueno. Se han podido recuperar mandíbulas, cráneos, con todos sus dientes. ¿Y cómo puedo separar, cómo puedo diferenciar un degú de un coipo o de otro roedor de un tamaño similar? ¿En qué me fijo en el esqueleto para saber que si ese es el uno o es el otro? Aquí a la izquierda, abajo, pueden ver un cráneo de un degú y van a ver que tiene unos molares, que son estos cuatro cachitos que se ven en el medio de la figura, que tienen una forma muy particular. A la derecha van a ver un cráneo también, pero de un coipo, que también es un roedor, pero tiene molares con una forma muy distinta. Estos molares, si se fijan, esa superficie que se ve que va cambiando, es como una huella digital que te permite identificar a los mamíferos con un gran grado de certeza. Cada especie de mamífero tiene un patrón oclusal, que se llama esta superficie del diente, que es distinta. Entonces el degú tiene una superficie oclusal distinta a la del coipo, y a partir de eso se puede identificar
cada uno de estos animales. Y además de molares también están los incisivos, que son muy característicos, muy largos, con un color también muy particular. Entonces, a partir de esos rasgos de la anatomía de todos estos elementos, es posible diferenciar una u otra especie. También lo que se puede hacer con estos animales es poder organizarlo en distintas categorías de tamaño. Por ejemplo, el degú tiene una masa corporal que va entre los 126 a 260 kilogramos, mientras que un coipo estamos hablando de 3 kilos 600, un zorro a 8 kilos 600. Son animales que no son megafauna, pero que aún así van presentando distintos grupos de tamaño. Entonces es posible ir separándolos a partir de estas categorías. Y también es posible hacerlo con los anfibios, donde la rana chilena es el anfibio de mayor tamaño en este ensamble, mientras que hay también otros anfibios del género Rhinella que son más pequeños en tamaño. Estos son algunos de los huesos de fauna menor que hemos identificado. A la izquierda pueden ver muchos huesos de aves, de las alas, de las patas, de la articulación del hombro, que a partir de esta morfología que uno veía en los dientes, también hay morfologías que cambian en los huesos de todo el esqueleto de estos animales. Entonces uno puede ir identificando de qué animal se trata a partir de sus rasgos morfológicos. A la izquierda están las aves, a la izquierda pero más al medio están los huesos de rana, de serpiente también abajo. O sea, pueden ver la diferencia que van teniendo los huesos en su forma, en su tamaño. Es una gran diversidad de material el que se recuperó acá y el que se pudo identificar. A la derecha, al medio, hay muchas mandíbulas y dientes de roedor, principalmente de gu, hay cururo, hay ratón chinchilla, hay tunduco, coipo, yaca, de todo lo que se puedan imaginar para la zona central de Chile. Y más a la derecha hay huesos de peces, que los peces son muy enigmáticos también porque su esqueleto es muy particular, requieren mucha comparación también con otros esqueletos para poder saber de qué pez en particular se trata. Y además de saber de qué animal estamos hablando, lo otro que se ha visto es las condiciones con las que estos huesos son preservados en el tiempo. Hay, por ejemplo, huesos como el que están viendo en este momento, que es un húmero, o sea, es un hueso del brazo de un roedor, que está quemado. Y que esté quemado es muy particular en este sitio. En este lugar no se han registrado incendios forestales para la época en que ocurrió Tahuatahua 1. Son muy pocos los huesos que están quemados. Es un tema que estoy trabajando en mi tesis para poder dilucidar si estas quemaduras ocurrieron naturalmente o si ocurrieron a partir de actividades humanas, como cocinar o otros de otro tipo. Pero lo que sí está claro es que muchos de estos animales fueron explotados activamente por seres humanos, fueron cazados, fueron consumidos. Y esto es súper enriquecedor, porque ya no estamos hablando de que estos humanos solamente andaban persiguiendo confoterios por toda América y cazándolos y ese era su día a día, sino que hay otros animales que están siendo aprovechados. Estas personas que supuestamente son las más antiguas en la zona ya estaban reconociendo los distintos recursos que hay en el lugar en el que están habitando en la laguna, que no solamente hay confoterios, sino que hay una diversidad de aves y de mamíferos y de anfibios, etcétera, que están al alcance de la mano. Aquí en particular, lo que se está mostrando en la pantalla es el fragmento de una pelvis de rana chilena. Y este fragmento es muy particular porque si se fijan en la parte izquierda tiene unas marcas, unas líneas, que son marcas de corte realizadas por seres humanos para faenar a este animal. Y rana chilena faenada en el Pleistoceno de América, este sería
el primer antecedente para ese periodo de tiempo. Ya se ha visto rana chilena explotada en sitios arqueológicos de Chile, pero para otros periodos de tiempo, mucho más recientes. Pero para el Pleistoceno, este sería el primer antecedente. ¿Y por qué estarían cortando una pelvis? En la pelvis se sitúa un gran complejo de cartílagos y músculos que son necesarios remover si se pretende separar la pierna del resto del cuerpo, las famosas ancas de rana. Quizás algunos de ustedes tienen abuelos, abuelas que durante su infancia, quizás o en zonas rurales, comían rana chilena. Era un animal que se comía comúnmente en esas zonas, hasta que pasó a ser una especie protegida, y desde ahí su explotación está prohibida por ley, porque su población estaba bajando mucho, entonces fue un riesgo para su persistencia en el medio ambiente. Pero podríamos decir que la rana chilena está siendo, las ancas de ranas chilenas están siendo consumidas desde hace mucho, mucho tiempo. También hay otros huesos quemados que se han visto en muchas variedades de aves, principalmente en patos, como se observa en este fragmento, que es un coracoides. El coracoides es un hueso que está en la articulación del hombro de las aves, y también presenta unas quemaduras muy particulares por su distribución, su extensión, y esas manchas medias naranjas que se ven sobre lo que sería la superficie quemada, son huellas que generan las raíces. O sea, una vez que el animal muere y su esqueleto es enterrado, ese no es el fin de la historia para su esqueleto. Los huesos siguen siendo modificados activamente por otros agentes, como las raíces de los árboles, que buscan los huesos para extraer los nutrientes, como se refleja en esta foto. Esas marcas fueron hechas por vegetación. Entonces, hay una, entre comillas, vida después de la muerte para estos huesos que persiste por miles y miles de años. No es algo que ocurra un día y chao. Las quemaduras también se observan en otros elementos, como este molar de un coipo, que está severamente quemado. Y si se fijan abajo, hay una superficie que no está quemada. Y esa superficie es la raíz del diente. O sea que cuando ocurrió esta exposición al fuego por parte de este coipo, el diente todavía estaba dentro de su mandíbula. No se había soltado porque en este momento está suelto. Así se recuperó en el sitio. Pero cuando ocurrió esta exposición al fuego, estaba aún alojado en su alvéolo respectivo. Entonces estamos viendo que las quemaduras no son un caso aislado. Se ven en muchos animales y van presentando patrones muy particulares. Este hueso también es muy especial porque es el de la fúrcula. Es un hueso del pecho de las aves, eh, que es donde articula también otros huesos del ala, que permiten el movimiento de las extremidades anteriores. Y si se fijan, tiene también varias huellas de corte en una de sus superficies, que es justamente donde articula con otro hueso. Entonces estamos viendo que las personas capturaron patos, este es un pato, capturaron muchos patos, empezaron a trocearlos, a separar todo lo que es el ala del resto del cuerpo. Eh, entonces hay un pequeño indicio de cómo valoraban a estas presas. Si preferían comérselo entero, o lo troceaban, si se lo comía una sola persona, quizá ahí da para mucho. Y no es solamente un hueso cortado de pájaro el que se ha recuperado de este sitio, sino que son varios. En particular, coracoides y fúrcules, que son los huesos que le he mostrado hasta este momento, junto a otros que ya les voy a mencionar. Entonces, lo que le mencionaba hace un rato de que la fosilización, la preservación de un esqueleto, para que ocurra, requiere de condiciones muy particulares, no es algo que vaya a pasar sí o sí cada vez que un animal se muere y su esqueleto queda enterrado, es casi un milagro probabilístico. Y las huellas de corte tienen una característica muy similar, porque para que
las huellas de corte ocurran, la herramienta lítica, el cuchillo de piedra, tiene que tocar el hueso. Y eso un carnicero lo va a evitar, porque cuando sucede ese roce, la herramienta pierde el filo, pierde su vida útil. Entonces se ha interpretado que las huellas de corte son errores en el faenamiento. Entonces, lo que estamos viendo es una pequeña fracción de huesos que fueron trabajados por las personas del pasado. Estamos viendo los errores, pero no estamos viendo los huesos que fueron bien faenados y que no tienen marcas de corte, pero que quizás tienen quemaduras. Entonces, ahí hay que cotejar las evidencias que tiene cada uno de estos fragmentos óseos y ver a qué corresponde finalmente. Además de aves, también hay huellas de corte en mamíferos, como esta mandíbula de zorro, de culpeo, que tiene un par de cortes en lo que sería la superficie ventral o de abajo de la mandíbula, como esta parte, y que son muy profundas, muy bien pronunciadas, entonces quizás no están tan relacionadas a remover carne o músculo, quizás tienen otro fin, quizás remover el pellejo del animal, el pelaje, algo que hay que evaluar todavía. Eh, Hay muchos más huesos también quemados, cortados, como el de abajo del medio tiene muchos cortes. Entonces esto muestra la intensidad con que fueron cazados todos estos animales. A la izquierda abajo hay una vértebra de un pez que también tiene unas quemaduras muy puntuales en su superficie. Están todos los animales siendo modificados en sus huesos con estas marcas, tanto de quemaduras como de corte. Entonces, muy interesante lo que está pasando en el panorama de Tahuatahua. Esto es, por ejemplo, una ilustración de algunos de los huesos de pato que están cortados. Las marcas rojas corresponden a los cortes. El hueso que está mucho más al medio es la fúrcula. Luego está el coracoides, luego está la escápula y los huesos del ala, como el húmero, el radio, hay una costilla también. Entonces está claramente siendo faenada con mucha intensidad la articulación del hombro de los patos. Hay una intención muy clara de querer remover el ala del resto del cuerpo. Y esta explotación también se ha visto, o sea, estas modificaciones también se han visto en las quemaduras, hay tendencias en las quemaduras donde se ven qué huesos están siendo más quemados respecto a qué animal, qué partes del hueso están siendo quemados. Entonces, cada uno de esos indicios te permite evaluar si esto ocurrió de manera natural o artificial, cultural. Bueno, otro sitio que hay en la laguna es el de Tahuatahua 2, que es muy similar a Tahuatahua 1. Se recuperaron también muchos instrumentos líticos de piedra y además se recuperó esto que pueden ver acá, que es un mango de un astil, de como el soporte de un arma arrojadiza, que es la estólica. Y lo particular de esto es que está hecho en marfil, es decir, el material que compone las defensas de Gonfoterio. Está hecho con el marfil de un Gonfoterio muy joven y además está decorado. O sea, estamos viendo la expresión concreta del pensamiento abstracto de estas personas. Las decoraciones están ubicadas aquí abajo del mango. Entonces, esto es una evidencia muy particular para este periodo de tiempo y que en América no es muy abundante, particularmente en América del Sur. Entonces, es un antecedente muy, muy valioso. A la izquierda pueden ver parte de la planta de excavación de Tahuatahua 2, donde se ve la gran abundancia de restos de Gonfoterio. También se recuperaron algunos huesos de fauna menor. Entonces se va manteniendo un patrón de acumulación de huesos que te habla de que aun cuando el clima entre Tahuatahua 1 y Tahuatahua 2 estuvo cambiando desde frío a cálido,
gran parte de los animales siguieron persistiendo. Tahuatahua 2, estamos hablando de 11.000 años aproximadamente antes del presente, ya en lo último del Pleistoceno, cuando ya comienza el Holoceno, que tiene un clima mucho más cercano, en su periodo más temprano tiene un clima muy cercano al que tenemos en la actualidad, un Mediterráneo templado para la zona central, y estos grandes animales como el confoterio y el caballo americano desaparecen, se extinguen. El por qué se extinguen es una pregunta que está siendo constantemente discutida entre factores ambientales o que también hay factores de caza. Es algo que pudieron haber visto en la charla de Natalia Villavicencio que puso hace unos meses atrás acá en Naturalistas. Aunque no tenemos claro cuál es la causa que originó esta desaparición, sí sabemos que después de Tahuatahua 2 ya no hay fauna, megafauna, ¿no? Ya no hay confoteris, ya no hay caballos, desaparecen. Este es el último registro que tenemos de esos animales. Pero aún así, mientras desaparecen estos grandes animales, el resto de la fauna, o sea, los patos, los roedores, los anfibios, los peces, persisten, siguen proliferando sin ningún problema en una laguna que sigue existiendo por miles y miles de años. Estas son algunas de las fotos de la excavación de Tahuatahua 2, donde se ven varios huesos de confoterio apilados, eh, que fueron interpretados como apilamientos hechos por seres humanos a partir de sus características. Y eran excavaciones de una gran envergadura, estamos hablando de un gran tamaño de tierra siendo trabajado. Y en Tahuatahua 1 y Tahuatahua 2, entonces, las ocupaciones del Pleistoceno muestran una interacción muy marcada entre los seres humanos que llegaron por primera vez a la zona central de Chile con esta fauna extinta, esta megafauna, estos confoterios que están interactuando con animales más pequeños, hay muchas aves, muchas ranas, y los humanos están aprovechándolo todo. Todo, 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 todo. Y paulatinamente también el paisaje, como les mencionaba, está cambiando a partir de los cambios que a su vez está teniendo el clima. Empieza a cambiar la vegetación. Esto puede condicionar si los confoterios y los caballos podían alimentarse o no. Son distintos factores que van desencadenando la actual configuración, o más bien la configuración moderna que se ve para la laguna de Tahuatahua, que tiene principalmente un gran componente de aves acuáticas de todos los tamaños, todos los colores, habitando por miles y miles de años esta laguna. Y aprovechando esta ilustración, también quería recalcar esta importancia de que los seres humanos no están solamente cazando, sino que están desarrollando otras actividades, están manteniendo sus herramientas, probablemente estas marcas de corte, que son errores. Hay algunos huesos que tienen tantas marcas de corte que quizás el carnicero de ese momento no era muy experienciado. Pudo haber sido un aprendiz, pudo haber sido un niño, una niña que estaba faenando estos animales, y pudo haber habido una repartición de tareas, es algo que hay que explorar con baja evidencia todavía, pero es muy interesante explorar esas posibilidades. La gente está encontrando una laguna enorme, con muchos recursos, mucho potencial, y está habitando por miles y miles de años de manera continuada. Respecto a las características del ecosistema que se puede extrapolar de los animales recuperados en Tahuatahua, voy a tomar el caso de los roedores. Por ejemplo, los que están a la derecha, Octodondegus es el degú, que está relacionado a un ambiente seco. Luego hay otras variantes de degú que están relacionadas a un ambiente húmedo, como el degú costero o el degú de Brichesi. El coipo es un animal que habita en suelos anegados, en cuerpos de agua.
el cururo en suelos libres de inundaciones, o sea, tierra firme y seca. Cada uno de estos roedores habita en condiciones distintas y a su vez esas condiciones te van aportando en reconstruir cómo era el paisaje de esta laguna pleistocénica de hace 12.000 años de antigüedad. Hay presencia de roedores como el tunduco que actualmente están muy distribuidos en los cerros, o el ratón chinchilla, que es un ratón que habita entre rocas principalmente, en árboles, o también está el, el ratón lanudo, que es un roedor muy pequeño, que es generalista, o sea, le hace a todos los ambientes, y para que haya un generalista conviviendo con roedores más especializados, quiere decir que el ecosistema te podía mantener a ambos sin problema. Y este último roedor que les menciono también es muy particular, porque es un roedor, es el segundo roedor más importante en términos de reservorio de antivirus. De todos los roedores que les mencioné, solamente ese es reservorio de antivirus. Entonces, el antivirus, ¿cómo podría haber actuado durante la prehistoria de Chile Central? Es un misterio. Sabemos que estos roedores andaban dando vueltas entre los desechos. Las poblaciones del pasado habrán estado a, al tanto quizá de su peligrosidad en términos salubres o no. Es un misterio, pero es un primer antecedente de que están conviviendo estos roedores con las poblaciones humanas del pasado. Si exploramos la dieta también de esta fauna, podemos ver los alcances de que el ecosistema no se limita a la laguna en sí misma, sino que a las zonas aledañas. Si vamos viendo desde arriba hacia abajo en una pirámide, en una cadena alimenticia, el humano probablemente va a ser el depredador tope, que va a estar depredando sobre todo, sobre ranas, sobre zorro, sobre las aves acuáticas también me falta poner. Y a su vez cada uno de estos animales va a estar depredando sobre otros grupos de fauna, como la rana que le hace a todo lo que se mueva, o los peces que le hacen a los caracoles de agua dulce. Entonces, son como partes de un engranaje, de un rompecabezas. Cada uno de estos depredadores y presas te van, te van permitiendo poder reconstruir esta cadena alimenticia que estuvo funcionando en la laguna de Tahuatahua. No hay solamente depredadores humanos, también hay muchos depredadores rapaces, como el águila mora que les mostré anteriormente, hay tiuques también, probablemente aves carroñeras dando vueltas. Onda, cuando se muere un gonfoterio va a quedar un montón de carne ahí al sol que probablemente atrajo muchos carroñeros, de los que no tenemos evidencia de momento, u otros animales que son invisibles en el registro en esta circunstancia, porque no los vemos, no están sus huesos, pero que probablemente habitaron. Por ejemplo, hay muchos huesos de roedor que te muestran huellas de digestión, de que fueron consumidos por aves rapaces, posiblemente aves egatrópilas como lechuzas, búhos, cuyos huesos no han sido encontrados en Tahuatahua 1 ni en Tahuatahua 2. No tenemos lechuzas en esas Tahuatahuas. Pero sabemos, lo que sí tenemos son las comidas que pudieron haber tenido. Muchos de estos roedores posiblemente fueron comidos por lechuzas y se acumularon acá en el sitio. O sea que en Tahuatahua 1 lo que hay es un mix, un promedio entre huesos que fueron depredados naturalmente y quedaron ahí tirados, y huesos que fueron acumulados por seres humanos que habitaron esa ribera, se quedaron ahí desarrollando sus actividades y se mezclaron. Entonces es súper interesante ver este juego de proxies, de nexos que se pueden hacer con los animales que se han identificado, con los que todavía no han sido identificados, pero que potencialmente habitaron en ese momento y espacio. Otros sitios que hay en la laguna de Tahuatahua son los sitios de Cuchipuy, por ejemplo, que es un cementerio que tiene una larga data de ocupaciones. Estamos hablando de esqueletos humanos que fueron
depositados allí desde hace 8.000 años de antigüedad hasta periodos mucho más recientes. Estamos hablando de miles y miles de años en que la gente enterró a sus muertos cerca de la laguna. O sea, esta laguna no solamente tiene una importancia de, de ser un nodo de recursos, no solamente tú vas a buscar la comida del día y chao, te olvidaste de la laguna, sino que en esta laguna la gente está decidiendo enterrar a sus muertos. Hay quizás algún significado distinto el cual no conocemos con certeza, pero aparentemente no solamente era una plataforma de recursos. En Cuchipuy hay muchos esqueletos humanos que se recuperaron, entre ellos ocupaciones humanas con cerámica, y también lo que se recuperó de Cuchipuy fue un gran ensamble faunístico. Hay muchos huesos de vertebrados menores, y Cuchipuy es ya Holoceno, estamos hablando de 8.000 años de antigüedad a periodos mucho más recientes, donde siguen apareciendo los mismos animales que vimos en el Pleistoceno de Tahuatahua. No los gonfoterios, estos ya desaparecieron. Lo que estamos viendo son aves acuáticas, estamos viendo coipos, estamos viendo ranas chilenas, estamos viendo peces de agua dulce, o sea, de el 12.600 de Tahuatahua 1 al 8.000, que es el más antiguo de Cuchipuy, estamos hablando, o sea, de 4.000 años, en el que desaparecieron los animales grandotes, gonfoterio, caballo, ciervo, pero todo lo demás quedó relativamente igual. Siguieron habitando los mismos animales. Al parecer su abundancia no quedó mermada con estos cambios climáticos, se pudieron adaptar mucho mejor que lo que pudo haber hecho la megafauna, que no lo consiguió y se extinguió. Estas ocupaciones en la laguna tienen una proyección en el tiempo muy, muy prolongada y consistente, con que la laguna atrae a los seres humanos para habitar. Quizá uno de los sitios arqueológicos más recientes en esta zona es el del Pucará del Cerro La Muralla, que es una estructura ubicada en la cima de un cerro, en la cuenca de San Vicente, que se atribuye al Tahuantinsuyo, al imperio inca. De hecho, es caracterizado como el asentamiento más austral de este imperio inca en Sudamérica. O sea, acá llegaron los incas, quedaron viviendo por un buen tiempo. Esto data del siglo XV, cuando los incas llegan a Chile central, y aparentemente también vieron en la laguna como un lugar atractivo en el cual construir su pucará, sus edificaciones. Vieron muchos recursos para explotar, entre ellos las piedras tacitas que se reparten por varios lugares de Tahuatahua, que son muy abundantes, que son estos grandes bloques de piedra horadaras, se me fue la palabra, con agujeros, en donde las gentes del pasado procesaron recursos vegetales. Acá, en estos momentos mucho más recientes, ya desde cuando se comienza a usar la cerámica, hay un cambio en la economía, hay una mayor preponderancia en los recursos vegetales, se empiezan a cultivar, se empieza a recolectar con mayor intensidad los recursos, están siendo procesados también con un mayor esfuerzo, como se ve a través de estas piedras. Hay investigadores que han trabajado estas piedras y han recuperado restos vegetales del pasado, y así se ha podido conocer un poco más la dieta que tuvieron estas poblaciones. Entonces, son miles y miles de años más de laguna con muchos recursos donde van cambiando. De hecho, ya en el siglo XVII, en 1642, si no me falla la memoria, Alonso Valle, este cronista español, menciona a la laguna de Tahuatahua en su obra del Reino de Chile, y la caracteriza como una laguna llenísima, llenísima de aves,
de mucha variedad de fauna y que también se pescaban unas truchas de un gran tamaño. Entonces, como que es un lugar altamente atractivo para eh, encontrar recursos faunísticos. Eh, llegan posteriormente, durante el siglo XIX, llegan naturalistas como Claudio Gay o Charles Darwin incluso a la laguna a observar todo el potencial que podía ofrecer este ecosistema, que incluso Darwin menciona de que en la laguna habían flamencos en la zona central. O fue Guy, parece el que lo mencionó. Ahí tengo un cruce. Pero uno de los dos mencionaba que habían flamencos en gran abundancia en la laguna. Entonces, imaginen flamencos en la zona central de manera natural, agrupándose en un cuerpo de agua gigantesco, en el que sí, esta vez Darwin menciona que habían lo que se llamaban chivines, que son unos grandes islotes de vegetación muerta que se concentraban en las aguas de la laguna y generaban islas flotantes. Y que estas islas flotantes se movían en la superficie del agua a través de la fuerza del viento. Y que tenían tal consistencia, tanta resistencia en su estructura, que podían sostener ganado. Se podía subir una vaca, un caballo, y se daba una vuelta en la laguna sin ningún problema. La isla se movía toda la fauna encima, ningún problema, un paseíto lacustre, impecable. Estas visitas ocurrieron durante la primera mitad del siglo XIX, 1830 aproximadamente, y ya en 1840 ocurre un cambio muy significativo, que es el fin de la laguna como la hemos estado conociendo durante miles y miles y miles de años. A mediados de ese siglo, la laguna va a ser desecada. Parcialmente era el plan, iba a ser desecada parcialmente, ese era el plan original, no era la intención borrar completamente la laguna. Ese era el plan de un terrateniente local que quería realizar esto con el fin de que no ocurriesen tantas inundaciones en épocas de lluvia, donde la laguna subía mucho de nivel y se inundaban los pueblos aledaños, entonces quedaba la escoba. Y también conseguir tierras agrícolas, porque el suelo de la zona central es altamente productivo en términos agrícolas, y más aún un lecho lacustre. Y entonces lo que se realiza es un socavón. Este socavón es un canal que se hace en un lado de la laguna, por donde se va a drenar parte de este volumen de agua hasta el estero zamorano, que es un curso de agua cercano que a su vez desemboca en el río Cachapoal, y así bajar el volumen del agua. Pero no contaban con la tremenda fuerza que iba a tener este ingreso de agua, que abrió mucho más el socavón, el canal, y terminó drenándose por completo. Y Tahuatahua actualmente es lo que se ve como en la imagen de arriba al medio. Extensos campos dentro de esta cuenca lacustre, muy productivos económicamente. El socavón sigue existiendo hasta el día de hoy, y es precisamente el eje desde donde aparecen numerosos restos de fauna extinta. Empiezan a aparecer huesos de confoterio, huesos de caballo americano durante el siglo XIX, que son descritos por naturalistas, como se ve en la ilustración, que son los mismos que hemos trabajado con el núcleo de investigación de Tahuatahua durante los últimos años. Entonces, ahí comienza esta trayectoria paulatinamente científica en la investigación de los restos óseos de este lugar. Y hasta el día de hoy, el socavón es un lugar muy importante en ese sentido. A veces fluctúa su nivel de agua, en el que se reparte agua para los predios de cultivo.
Y de estas osamentas que se recuperaron en su momento, quizás aportó a esta creación del monstruo de Tahuatahua, que es parte del folclore local, que supuestamente es un monstruo que, que, es muy característico de la localidad y que habría tenido su base de realidad en los huesos que se recuperaron y se interpretaron como que no, esto tiene que ser alguna criatura fantástica, porque con Foterío no se conocían en ese momento con mucha, con mucha abundancia. Y la laguna colapsa, ya no hay flamencos, ya no hay las grandes bandadas de patos que podían ver Darwin y Claudio Gay durante el siglo XIX. Muchos animales roedores, por ejemplo, como el tunduco, ya no están apareciendo. Algunos óctodon, que son especies de degú, desaparecen también. Hay varias aves acuáticas que nosotros tenemos en el registro de Tahuatahua 1 que también empiezan a desaparecer, como una variedad de patos que ya les voy a mencionar. Peces también. Entonces, esta pérdida de un cuerpo de agua de las dimensiones que les he caracterizado es un desastre ecológico. Se pierde una gran cantidad de biodiversidad que estuvo miles y miles de años funcionando, sobrellevando cambios ambientales, sobrellevando la llegada de los humanos. Estuvo funcionando impecable hasta que se perdió el agua, un solo recurso, y colapsó todo. Todo giraba en torno al agua. Ya no habían tantas aves acuáticas, no habían tantas presas para los carnívoros. Actualmente el socavón, cuando puede conseguir agua, como en la imagen de la izquierda arriba, se pueden ver esporádicamente algunas aves acuáticas, hay coipos dando vueltas en los canales de regadío, pero claramente no en la escala de lo que venía ocurriendo durante el Pleistoceno y el Holoceno, gran parte del Holoceno en la zona. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto en términos de investigación? ¿Está todo dicho? No, todavía se puede hacer investigación. El año pasado se realizaron pozos de sondeo en la zona para poder ubicar más sitios arqueológicos relacionados con los que les he mencionado hasta ahora, y se han hallado materiales, se han hallado herramientas líticas, puntas de proyectil, muchos huesos también, muchos huesos de los mismos animales, de las mismas aves, las ranas, los roedores que les he mencionado incansablemente el Pleistoceno, siguen apareciendo en los niveles más recientes, los niveles de 4.000 años, de 2.000 años, de 6.000 años, están esos animales todavía ahí, sin ningún problema. Pero en los pisos más recientes, que son los que están arriba, ya no hay nada. No hay nada. No hay patos, no hay ranas, no hay roedores, no hay nada. Aparte que es una tierra que ha sido modificada por el arado, por las actividades humanas. Entonces es muy distinto al panorama que se venía viendo en este ecosistema milenario. Y entre las investigaciones que se han realizado por parte del equipo en el que participo, principalmente lo que hemos hecho es relevar la diversidad de fauna que existió en ese momento. O sea, no solamente hay rana chilena, también hay otras ranas dando vueltas. No solamente hay patos, hay taguas, posiblemente garzas, hay aves zambullidoras, en gran cantidad. Y también es posible estimar de cuántos individuos estamos hablando para cada especie. Por ejemplo, para el roedor Octodon negus, que es el degú común, me equivoqué. Tenemos 51 dientes, mandíbulas, maxilas, y a partir de eso se ha podido estimar que la cantidad mínima de individuos, que corresponde a la columna de MNI, es de 11. Hubieron 11 individuos de degú depositados en Tahuatahua 1. Entonces, un número significativo, no estamos hablando de un solo ratón que se murió accidentalmente y quedó ahí, sino que estamos hablando de
múltiples individuos. De hecho, en Tahuatahua 2, este otro sitio con fauna extinta, hay una gran cantidad de confoterios, y no solamente diversos en términos numéricos, sino también etarios. Hay hembras, hay machos, hay jóvenes, hay adultos. Entonces se ha interpretado que incluso ese grupo de confoterios correspondía a una unidad familiar que fue cazada por los habitantes humanos de Tahuatahua 2. Entonces, todos estos animales que han sido identificados no son en su mayoría hallazgos fortuitos de un solo individuo por especie, sino que son muchos los que se están depositando todo el tiempo en Tahuatahua. Y esto es extrapolable también a lo que se puede observar en otras lagunas de Chile central, como la laguna de Aculeo, que desde ya hace un tiempo está seca. Quizás la laguna de Tahuatahua en su momento fue muy similar a la laguna de Aculeo, que está rodeada de cerros. Hay muchos espacios abiertos alrededor donde la fauna nativa se pudo haber desarrollado sin ningún problema, pero ahora que no hay agua, es muy probable que esa fauna, todo ese ecosistema de fauna nativa esté muy dañado, colapsado, incluso como sucedió con Tahuatahua. También es lo que se puede ver en otros cuerpos de agua que hay en la zona central. Entonces, recalca mucho la importancia del agua como un recurso hídrico, no solamente para el consumo humano, sino como para mantener ecosistemas en funcionamiento. Sin agua, Tahuatahua colapsó. Y el agua, como hemos visto en las noticias del último tiempo, está siendo un recurso que está escaseando mucho en algunas localidades de Chile. Entonces, es un daño tremendo que está ocurriendo no solamente para las personas, sino que también para el ecosistema completo. Están desapareciendo animales, están viéndose afectados en todos sentidos. Los cursos de agua dulce, como los ríos, también están siendo contaminados. Los peces de agua dulce están siendo muy amenazados en ese sentido, están perdiendo hábitat. Los roedores están siendo cada vez más restringidos por la agricultura, por las plantaciones, donde no hay un ambiente óptimo para ellos. Las aves acuáticas, lo mismo, se están restringiendo cada vez más los hábitats disponibles. Entonces, es una pérdida de biodiversidad que, según lo que se ve en el registro arqueológico y paleontológico, está siendo más acelerado por factores humanos que por ambientales, porque vimos que en la transición de Pleistoceno a Holoceno, los vertebrados como ranas, aves, roedores persistieron sin ningún problema, pero durante los últimos 100, 200 años, los ecosistemas han colapsado a un ritmo alarmante. Entonces es algo que hay que observar de lo que ha pasado y poder aplicarlo en lo que está sucediendo en este momento en los paisajes de Chile, y poder que las personas pertinentes puedan generar políticas que puedan mitigar estos daños. Entonces, esa es la historia del ecosistema milenario de Tahuatahua. Es un ecosistema que funcionó miles y miles de años sin alteraciones mayores. Se extinguieron algunos animales, pero el ecosistema siguió funcionando. Los humanos estuvieron habitando sin ningún problema. No hubo un impacto mayor hasta que la laguna fue desecada, y es el fin de la historia de esta laguna. Entonces, esa ha sido mi charla. Les agradezco mucho por su atención y por su interés, y estaremos prontamente comunicándoles más resultados de las investigaciones que se puedan hacer una vez que se levante la pandemia. Así que Tahuatahua tiene para rato en términos de investigación científica. Gracias por todo. Muchas gracias, Álvaro, por compartir tu conocimiento acá en el ciclo de charlas. Ahora vamos a proceder a la sección de preguntas, en donde recogemos las preguntas del público y te las leemos. Ya. La primera es,
¿Esta laguna tenía un régimen de agua similar a la de Aculeo? El régimen de agua de la laguna debió haber tenido muchos afluentes, ríos menores, cursos de aguas menores, que debieron haberlo mantenido, entre ellos el estero zamorano probablemente. Los afluentes de Aculeo yo no los conozco en detalle, pero como tiene un entorno de como un cajón cerrado por cerros, posiblemente funcionó de manera similar. Otra pregunta acá es, ¿cuáles son las condiciones que tuvo que tener el clima o el territorio para que se conservaran esos huesos durante tanto tiempo? Una de las condiciones que favoreció la preservación de estos huesos es que estamos hablando de una ribera de laguna, una ribera que es anegadiza, tuvo mucho barro, los confoterios se enterraban en el barro, quedaban empantanados, por eso los humanos podían cazarlos, y a su vez los huesos de los animales que morían en ese barro se enterraron relativamente rápido. La mayor, la mayor fase de destrucción quizás ocurre cuando los huesos están en superficie. Puede pasar un animal, una persona, una maquinaria sobre los huesos, se rompen, se fragmentan, se pulverizan, pero en el barro de esta ribera los huesos se enterraron de manera rápida, quedaron a salvo de esas formas de daño y pudieron ser preservados sin ningún problema hasta la actualidad. Acá hay otra pregunta que dice, entonces se podría decir que la actual culebra de cola larga es descendiente de las primeras culebras de América. No estoy seguro de haber entendido bien la pregunta, pero esta culebra es más bien un hallazgo bien fortuito entre lo que es el ensamble de Tahuatahua. Ahí sus implicancias para el resto de las poblaciones de culebra es algo que yo no puedo responder y se requiere más evidencia, solo se recuperaron unas pocas vértebras. Entonces, eh, la información que hay de momento de saber que es una culebra posiblemente de cola larga es lo que se puede decir hasta el momento, hasta que se encuentre más evidencia y por eso es tan importante seguir trabajando la cuenca, la laguna de Tahuatahua, buscar más huesos y así poder responder preguntas de ese tipo. Eh, Acá hay otra que dice, ¿por qué solo se encuentran una mandíbula o un fémur? ¿Qué pasa con el resto de los huesos? Eh, Eso en la mayoría de los vertebrados no es tan así, no es solamente una mandíbula y un fémur, sino que están apareciendo distintas partes del esqueleto. Por ejemplo, en los caballos hay varios huesos que son de las extremidades, eh, de los tobillos, en los gonfoterios también, además de que hay pelvis, hay huesos de la cadera, hay huesos de la cabeza, en los patos, los roedores, las ranas también están prácticamente todo el esqueleto representado. No es solamente un cráneo y un fémur lo que se está recuperando, sino que hay también vértebras en gran cantidad, hay huesos de las extremidades, entonces es básicamente la limitación de las fotos que no permiten ilustrarlo todo. Pero el esqueleto está en general en los vertebrados menores muy bien representado. Si el poblamiento americano viene del norte, ¿cómo se explica que Monteverde sea una data mucho mayor? ¿Habrá un poblamiento americano también por el sur? Es que el problema de Monteverde, o sea, que Monteverde tenga una fecha tan antigua, no quiere decir que el poblamiento desde el norte esté errado, sino que lo que se pensa, para el periodo de tiempo que se atribuía a este poblamiento, que es donde aparecen estas poblaciones Clovis, por ejemplo, que se mencionan en la literatura, no era tan así. Ocurrió una oleada poblacional mucho más antigua y desde la que derivó la de Monteverde. Entonces,
probablemente estas poblaciones, lo que se ha visto genéticamente también, es que sí vienen desde el norte, pero entraron en un momento mucho más temprano de lo que se sabía hasta hace unas décadas. Entonces, Monteverde no es que te refute el ingreso de los seres humanos desde el norte, sino que lo posiciona en un momento mucho más anterior de lo que se pensaba. ¿Esos huesos quemados son por incendios o por qué los quemaron o sacaron? ¿O no se puede determinar totalmente? Mira, esa es una pregunta que yo estoy respondiendo en mi tesis. Y en el registro de suelo de Tahuatahua no hay grandes cantidades, acumulaciones de carbón que te hablen de algún incendio natural en Tahuatahua 1 o de fogones que pudieron haber estado quemando accidentalmente los huesos que estaban enterrados, porque además, si eso hubiese ocurrido de esa manera, no tendríamos solamente coracoides y fúrculas, que eran estos huesos del hombro, en gran abundancia con quemaduras, sino que tendríamos prácticamente todo el esqueleto quemado de estos animales, sin distinguir entre porciones anatómicas que pueden ser relevantes. Los caracoles también deberían estar quemados, la mayor parte del ensamble debería estar quemado con patrones de quemaduras que te dan cuenta que ocurrió cuando el hueso ya no tenía carne, que se pueden atribuir a un factor natural. Eso no se observa en Tahuatahua 1. Las quemaduras son muy focalizadas, ocurren en su mayoría en las articulaciones de los huesos, que te da cuenta de que cuando ocurrió esa exposición al fuego, solamente la articulación estaba desprovista de carne, pero que el resto del hueso tenía carne para proteger esa superficie del fuego. Entonces, es algo que se está cotejando con la evidencia de las huellas de corte para poder interpretar si se debe a un agente humano o a un agente natural, pero de momento todo apunta a que las quemaduras en su gran mayoría están ocurriendo por factores humanos. Aquí tenemos otra pregunta un poquito relacionada con la anterior que dice que los huesos quemados pueden ser por incendios muchos años después. Sí, podría darse ese caso, pero si eso fuese así, deberíamos ver muestras de carbón en abundancia en los pisos estratigráficos de más arriba, que te hablen de que ocurrió un incendio. Porque tú, Tahuatahua 1 está a los 2 metros, y de ahí hacia arriba, que son los pisos más recientes de tierra, no hay algo que te hable de un incendio natural que pudo haber quemado incidentalmente los huesos. Y aún así, si hubiese habido uno que no te haya dejado un rastro de carbón tan significativo, insisto, debería estar todo quemado, incluyendo los caracoles. Y esos no están quemados. Son huesos muy puntuales. De hecho, de los más o menos 4.500 huesos que yo estoy revisando en mi tesis, los que están quemados deben ser 500 fragmentos de hueso. Entonces, una porción muy pequeña en comparación a todo el tamaño de la muestra. Acá dice, ¿cuántos puntos arqueológicos hay en estudio actualmente en Tahuatahua? En Tahuatahua en este momento se está estudiando, Tahuatahua 1, el que recientemente con el equipo de investigación con el que trabajo pudimos sacar un paper con toda esta fauna. Tahuatahua 2 no está en estudio. Y Tahuatahua 3, que es este sitio que se descubrió el año pasado con el equipo, que muestra una ocupación del Holoceno muy extendida en el tiempo y que también hay guiños también de ocupaciones hacia el Pleistoceno, están siendo trabajados también, más bien están en stand-by por el tema de la pandemia, pero van a ser huesos que tienen que ser estudiados, tienen que compararse también con lo que se ve en Tahuatahua 1, así que de momento es Tahuatahua 1, Tahuatahua 3. ¿Cómo se llamaban esas islas flotantes de plantas muertas? Chivines, ese es el término para las islas flotantes de Tahuatahua.
Chimines. ¿A qué profundidad máxima soterrada han encontrado tan importante cantidad de muestras de huesos y lejana del agua? ¿Más si son muestras milenarias? Bueno, la profundidad de Tahuatahua 1, que es este gran depósito de huesos del que salen todas estas investigaciones, está ubicada a los 2,30 m aproximadamente, como se ve en la figura del medio, que tengo acá en el PowerPoint, que es este borde entre la sección verde y lila, donde hay unos puntos, hay unos óvalos oscuros que son, y unos huesos, y unos caracoles, y unos triángulos, que son las puntas de proyectil. Entonces, todo este revoltijo de huesos y de instrumentos de piedra están a 2,30 m. Y esto corresponde a una ocupación del Pleistoceno, cuando la laguna tuvo unas características muy particulares, y esto fue en la ribera de la laguna. Pero que en algún momento esa ribera, según lo que se ha visto en los huesos, estuvo cubierta de agua y luego volvió a retroceder, porque muchos de los huesos que están en esa ribera, que son de Tahuatahua 1, presentan algunas modificaciones en su superficie que son atribuibles a daño o erosión por el agua o acción de algas. Entonces, en algún momento el agua tuvo que cubrir esa zona y luego retroceder hasta que desapareció la laguna. ¿Hay arqueólogos que estén revisando los cadáveres humanos que se han encontrado? ¿Algún nombre? Mira, los de Cuchipuy fueron trabajados por el antropólogo físico Eugenio Espillaga, pero fueron trabajados ya hace varios años. No sé si en este momento hay alguna investigación activa con los restos humanos de Cuchipuy. Sé que la Universidad de Chile tiene la intención de hacerlo, particularmente con la investigadora, ¿cómo era? Con la investigadora, se me fue el nombre, pero una docente de Miriam de los Ríos, la docente de la Universidad de Chile. Ella tiene la intención de reactivar las investigaciones desde de la universidad hacia la cuenca de Tahuatahua, en particular con el sitio de Cuchipuy, que es este cementerio milenario donde se recuperaron los restos humanos, y así que posiblemente va a suceder. ¿Se han encontrado registros fósiles de las épocas más antiguas en el lugar? Sí, sí, hay restos fósiles mucho más antiguos que los de Tahuatahua 1. Si ven en la columna izquierda, todo lo que está desde los 3 metros hacia abajo, 4 metros, 5 metros, 6 metros, van a ver a la derecha de las columnas de colores, que son estos pisos de suelo, que hay iconos de huesos y de conchas. Cada uno de esos representa que se encontraron fósiles de vertebrados y de invertebrados. Entonces hay fósiles apareciendo ya desde los 8,5 m, poco menos, hacia arriba. Y Tahuatahua 2 está a los 2,30 m. Entonces, la mayor parte de todo el registro óseo del sitio, quizás de la cuenca de la laguna, es paleontológico y no arqueológico. Es anterior a la llegada de los seres humanos. Ya, y esta es la última pregunta de parte mía. Esos caracoles que se pueden apreciar acá son registros fósiles también, ¿verdad? Sí, estos caracoles son fósiles, son de la ocupación de Tahuatahua 1. Aparecieron entre medio de los huesos. De hecho, yo cuando revisé los huesos de vertebrados menores, como aves, anfibios, habían fragmentos de conchas de caracol dentro de los huesos. O sea que cuando se enterraron, se mezcló todo. Claro. Son aplanados, tienen una cierta similitud con los planorbis que se ocupan actualmente en la acuariofilia. Sí, son muy característicos y de hecho la especie a la que corresponde es Bionfalaria tahuatahuensis, porque este tipo de caracol es propio de la cuenca de Tahuatahua y de su registro fósil. Viene apareciendo desde varios miles de años y, como comentaba durante la charla, es un indicador de condiciones ambientales porque es muy sensible a los cambios en el ambiente. Entonces, si hay niveles de agua que le son
perjudiciales, una temperatura perjudicial, su población baja y por tanto su registro fósil es menor. Y en el caso de Tahuatahua 1 es altísimo el número de especímenes de este caracol, entonces te habla de las condiciones ambientales que ocurrieron durante ese momento. Interesante cómo demuestran los caracoles también que ahí había un ecosistema bien estable, por así decirlo. Sí, todos estos fragmentos de vertebrados pequeños, como ranas, caracoles, son fragmentos de hueso y de concha, en el caso de los caracoles, que son de 5 milímetros, 1 centímetro, son pequeñísimos, pero cada uno de esos fragmentos aporta información por sí mismo. Es tremendamente valioso. De hecho, por eso, para Tahuatahua 3, que fue la excavación del sondeo que hicimos el año pasado, tuvimos mucho énfasis en que los arneros tenían que tener una malla metálica capaz de retener hasta los caracoles, hasta los dientes del roedor, hasta el fragmento más ínfimo de estos animales, para que no se pierda y así poder tener toda la información posible, que es lo que tenemos que revisar eventualmente cuando sea posible. Acá llegó una pregunta. Esta, creo que sí es la última, si es que no viene otra más. Dice, ¿hay indicios de gonfoterios en zonas de la región de O'Higgins más hacia el sur o más hacia la costa de esta misma? Eso no lo sé con certeza, pero quien sí lo sabe es Rafael Labarca, que puso una semana atrás aquí en Naturalistas de Chile, así que si se pueden comunicar con él, yo estoy seguro que él les va a poder responder al respecto. Pero los confoterios, lo que sí les puedo responder es que habitan al sur de Chile, siguen apareciendo, específicamente en el sitio de Pilauco, que está cerca de Osorno. Hay un rico registro de confoterios, muy similar a lo que se observa en Tahuatahua. Entonces, no es un animal que se restrinja hasta la región de O'Higgins y hacia el sur no hay nada más, sino que por el contrario, siguen habitando eh, sin problemas hasta que ocurre la extinción. Bueno, muchas gracias Álvaro por contestar todas las preguntas y entregarnos la información también. Gracias a ustedes. También, como parte de Naturalistas Chile, queremos agradecer a todos los espectadores, las cuales nos acompañaron durante esta jornada. Eh, y recordarles que la próxima semana seguimos con el ciclo de charlas. Así que estén atentos, que se viene interesante. Se viene, se viene. Así que gracias a todos ustedes, al público, por tener la paciencia de escuchar tanta palabrería de mi parte y a ustedes también por invitarme y darme la oportunidad de comunicar estos interesantes hallazgos. Ya. Así que eso, no tengo nada más que agregar, a menos que haya alguna otra pregunta. Buscaremos alguna por acá. Acá dicen que encontraron este confoterio en Quilpué. Sí, Acá sí, en Quilpué hay registros de confotería. en el, sí, yo particularmente conozco que fue acá en el sector de Valencia, acá cerca, al lado del estero de Quilpué, de hecho. Y mandar un saludo también para Valencia Nativo. Y bueno, eso, nos estaremos viendo la próxima semana. Perfecto. Así que muchas gracias por todo. Nos vemos.